antes es menor y utilizamos abaco Renner, tenemos que ser más finos. Tenemos que ser más finos, porque como son poca gente, tenemos que a cada uno de los expertos sacarle el jugo, y entonces ahí les pedimos que sean mucho más claros en sus definiciones, porque son pocos. Cuando hacemos encuesta Delphi, en cambio, trabajamos de manera más gruesa, porque son más gente. Entonces, en el caso de encuesta Delphi usamos alta, media y baja. En el caso de abaco Renner, esto es una sola columna. No hay ni alta, ni media, ni baja. ¿Por qué? Porque les pedimos que en esa sola columna ellos nos pongan su color. ¿Ya? Su color. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, lo que cambia es aquí. Lo que cambia es aquí. ¿Ya? ¿Ya? Igual, cuando trabajamos abaco de Renner, cuando en la parte, en experticias es igual, porque aquí, o sea, ellos tienen que autocalificarse. Pero aquí sí les pedimos que marquen los colores verde oscuro y verde claro. ¿Ya? ¿Cuál sería el periodo donde ellos considerarían que podría ocurrir el evento? O sea, ahí le pedimos que pongan verde claro y verde oscuro. Es decir, ¿cuál es el periodo donde están más seguros? Y otro donde estén más o menos, más o menos, ¿no? Si no es ese, puede ser otro. En el caso de encuesta Delphi, sí les pedimos que solo marquen una vez y nos digan cuál es el periodo que ellos consideran. ¿Ya? Entonces, en encuesta Delphi se marca con X, se marca con una X. En el caso de abaco Renner, lo que se marca es con una letra que corresponde a un color. ¿Ya? Y entonces, la importancia del uso de color, o sea, al otro lado no se puede porque no puedo sumar colores. En cambio acá en 30 sí puedo hacerlo. No, claro, es que justamente, o sea, ahí tú vas a ver, por ejemplo, cuando tú tabulas, ¿qué vas a tabular? Tú vas a tabular, por ejemplo, a ver, arriba. O sea, ¿qué vas a tabular acá? Vas a tabular los votos, ¿no? Entonces los votos van a ser casilleros, ¿no? Y entonces, ¿tú qué vas a tener? Verde, vas a acomodarlo que sea verde, 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 amarillo, amarillo, rosado, rojo, ¿no? Rojo, blanco, negro, negro. Ese es tu, ¿no? Y entonces tú vas a ver en función de esto. O sea, ¿no? Tú vas a ver, por ejemplo, si los verdes superan a los rojos y a los rosados, por ejemplo, ¿no? Para que sepas hacia dónde va la cosa. Y amarillo siempre se junta con el mayor. Si el mayor es verde, los amarillos cuentan como verde. Si el mayor es rojos o rosados, el amarillo cuenta como rojo y rosado. Es un comodín, ¿no? Es un comodín. O sea, blancos y negros no cuentan. Blancos y negros no cuentan. ¿Ya? Entonces es la tabulación que uno hace, ¿no? Entonces, ¿ya? Y entonces con los colores. Entonces, para nosotros en realidad el verde oscuro y el verde claro son casi, digamos, lo mismo, igual que el rojo, rosado y el rojo. Porque hay gente que no le gusta dar opiniones tajantes. Siempre dicen, sí, no, sí estoy de acuerdo, ¿no? O sea, son pocos los que dicen, sí estoy muy de acuerdo. Entonces, le damos la posibilidad de que se sienta cómodo al momento de contestar. Pero al momento de tabular, prácticamente los juntamos. Eso no hay que decírselo después a los que participan del ejercicio, ¿no? Ellos no saben cómo tabulamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que yo quiero que, o sea, esta experiencia, lamentablemente tenemos muy pocas horas de parar de trabajar esto, pero lo que yo quería es que ustedes tengan la experiencia de saber cómo se arma una encuesta. Y lo otro es, bueno, una vez que tienen el formato, ¿cómo lo aplican? ¿Ah? Acá dice formato D y tendría yo que marcar con X.
Acá dice formato Delphi, yo tendría que marcar con X. Claro, es que simplemente ustedes cómo lo arman, pues. El cuestionario, ¿cómo lo arman? O sea, el formato del cuestionario, o sea, ¿cómo lo arman? ¿Ya? O sea, si es para Delphi, para contestarlo como Delphi o como Abaco. O sea, o es X o letra, o sea, eso simplemente es. ¿Ya? O sea, como les digo, o sea, las diferencias son sutiles, están en función de cuánta gente puede convocar. Entonces, independientemente si es Delphi o es Abaco Arreniar, ¿cómo se aplica eso? Primero, ¿ya? Reglas para aplicar las encuestas. Primero, hay que tener presente de que la gente no le gusta llenar encuestas. Por lo tanto, una tasa normal de participación es entre 20 y 30%. Nada más. Es decir, si ustedes quieren tener más de 30, deberían estar convocando a 150 personas. O sea, por eso les digo, o sea, no hay que pensar que, o sea, entonces, no es que, no, en mi tema yo sí tengo 30 expertos, un momentito. Tú tienes que tener 30 expertos dispuestos a participar. No es que haya, o sea, el hecho de que tengas 30 expertos no dice nada. Porque, ¿qué nos interesa a nosotros? Es el número de participantes del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que suele ocurrir muchas veces? Que tú puedes tener dos juegos de formatos. Un juego de formato Delphi y un juego de formato de Abaco. Y cuando llegan el día de la toma de la encuesta, tú comienzas a contar. ¿Cuántos hay? ¿Hay 30? Sí, hay más de 30. Sácate el formato Delphi. ¿Cuántos hay? 18. Sácate el Abaco. ¿Ya? O sea, me dejo entender. Entonces, pues lo digo, cuidado que piensen que el listado de expertos ese es lo que va a determinar, no es así, ese es de los participantes. Entonces, para una encuesta Delphi, generalmente se invita a 150 personas o más las que participen. ¿Ya? Solamente había un caso en la historia mundial donde la participación fue casi completa y ocurrió en el Perú. ¿Ya? Y ocurrió en el Perú. ¿Ya? ¿Ya? Y eso fue cuando Telefónica en el año 2004 hizo una encuesta Delphi para todos los países donde estaba Telefónica, que lo monitorearon desde España. Y en cada país de América Latina contrataron una empresa consultora. No voy a decir el nombre de la empresa consultora en el Perú, ¿ya? Pero da mucho soporte. ¿Ya? Da mucho soporte. Entonces, ¿qué hizo esta empresa, la empresa soporte? ¿Qué hizo? Contrató 4 chicas bonitas y un muchacho guapo. ¿Ya? Entonces, estas personas eran las que a la lista de los expertos se les pedía que por favor contesten la encuesta que se había remitido por mensajería. Y claro, la típica, ¿no? Sí, no se preocupe, sí voy a contestar. ¿Cuándo me va, puedo pasar a recogerlo? El lunes. El lunes llamaban y decían, ¿ya podemos ir a recoger? No, mira, que no he tenido tiempo. El jueves, el jueves llamaban, no, mira, no he tenido tiempo. El próximo, o sea. Entonces, para evitar eso, ya después de la primera fecha que no cumplían, las chicas simpáticas iban a la oficina del caballero y el muchacho iba a la oficina de la señora a pedir por favor si le pueden llenar su cuestionario. Y entonces, claro, entonces, no, hijita, ya vete el lunes, pues ya. Entonces el lunes aparecía la chiquita y a veces con roche, la chiquita no se movía a la oficina hasta que tú le entregaras el cuestionario. Igual el muchacho. ¿Ya? Entonces imagínate que a ver las señoras presentes que Guti Carrera les vaya a pedir un cuestionario en su oficina. Primero se va al baño.
Ya, entonces, esa es la única encuesta donde realmente se cumplió casi el 100%, pero en realidad solamente es el 20%. Entonces, para eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? ¿Ya? Enviarlo por correo, o por mensajería, o por correo electrónico, no sirve. Las tasas son bien bajas de respuesta. Entonces, lo mejor que podemos hacer en América Latina es invitar un desayuno. Entonces, se convoca a la gente a un hotel, generalmente, y a la gente se le invita un desayuno de 8 y media, y a las 8 y media se les aplica la encuesta. ¿Ya? Cuidando que no se les escape después del desayuno. Porque hay gente que va a desayunar y después dice, un momentito, deja algo en el carro, y se van y no regresan. También esas hay gente solo. Y entonces, claro, como ya tienen ustedes el desayuno preparado y todo, y se ha confirmado, entonces más o menos ya tienen una idea del número que van a participar. ¿No? Entonces, esa, por ejemplo, es la forma más práctica que ustedes tienen para poder aplicar la encuesta. ¿Ya? Digamos, una encuesta, si se han dado cuenta, si es 1 a 1 en función del número de drivers, una encuesta podrá tener 60 u 80 o 90 afirmaciones, aseveraciones. Entonces tomen una idea de cuánto puede durar la respuesta. Generalmente una encuesta Delphi de ese tipo demora entre 1 hora y 1 hora y media en resolver. Si el cliente lo quiere hacer bien. ¿Ya? No, o sea, si lo vieran en 10 minutos están marcando cualquier cosa. ¿Ya? Es 1 hora, 1 hora y media. Entonces, más o menos, contando con el desayuno y todo, esto implica más o menos entrar a las 8 de la mañana y estar saliendo 10 y media. Puedan hacer sus cálculos. Pues 1 a 1, pues, 1 a 1. No sé cuántas preguntas tendrás, cuántas aseveraciones tendrás, depende de cuánto es tu número de drivers. No lo sé, pues nadie a priori puede decir cuántos drivers tiene. Lo que sí es una aseveración por driver, ¿no? Una pregunta por Ok, entonces, las tabulaciones, si se hacen en Excel, son sencillas, porque lo único que tienen que hacer es sumas y al final esto se puede manejar muy sencillo. No necesita mayormente un software o una cosa así. Ahora bien, ahí viene el segundo caso. ¿Ya? Para que una aseveración quede válida, se requiere por lo menos un 80% de consenso. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es el problema? Si se han dado cuenta de que posiblemente la encuesta requiera tener segundas vueltas. ¿Ya? Segundas vueltas. Entonces, en teoría, uno debería hacer tantas vueltas como sean necesarias para generar consenso. En la vida real, solamente se hacen 2 vueltas. Si en la segunda vuelta no se logra consenso, y el grupo de trabajo es el que toma la decisión de trabajar por mayoría simple. ¿Ya? Consenso es 80%. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Dónde está tu pantallita? Mire, entonces en la segunda vuelta, ¿qué hacemos? En la segunda vuelta lo que hacemos es anulamos las opciones que ya han obtenido consenso y solamente dejamos aquellas opciones que no se ha obtenido consenso. Por ejemplo, ¿ya? Aquí en el ejercicio que ven ustedes en la pantalla, aquí en la primera aseveración
ya no entra el tema de importancia en la segunda vuelta porque ya se logró consenso. Pero la segunda pregunta o aseveración, ahí se dan cuenta de que baja quedaba anulada, pero solamente juega alta y media. Si se dan cuenta. Entonces, que deben haber sido las dos opciones más votadas. Y por eso se deja ahí para que uno pueda lograr el consenso. Se supone que en ninguna de esas opciones ha logrado el 80%, por lo tanto pasa a segunda vuelta. Igual, en el periodo se mata aquí el ya ocurrió, el nunca y más allá del 2019, pero quedan estas de aquí, y en la segunda vuelta se juegan estas de aquí. O sea, ¿por qué? Porque estas de aquí representan por lo menos el 80% de los votos en la primera vuelta. ¿Cuál es el sentido de la encuesta Delphi y de la Banco Reñier entonces? Su objetivo es conseguir consenso. Y el consenso se representa por un valor de 80% o más de las opiniones. O sea, mucha gente confunde consenso con unanimidad. Y no es así. O sea, unanimidad es una cosa, consenso es otra. ¿Ya? Y entonces la unanimidad tiene que ser 100%. En la vida real es difícil que todos piensen igual. Entonces, nosotros logramos el consenso cuando el 80%, que es una mayoría calificada, piensa de determinada manera. Esa determinada manera es lo que nosotros representamos acá. Entonces, la perspectiva francesa trabaja todo esto en función de desviaciones estándares. La escuela anglosajona es más práctica y usa Pareto, 80-20. Es más fácil. Pareto es 80-20. Entonces, claro, Pareto es regla empírica. A ver, alguien échese a pensar por qué es 80-20 y no es 85-15 o 75-25, o sea, no. Pero Pareto es 80-20 y es una regla empírica que funciona para muchísimas cosas. Además, debe tener una validez estadística. Más que validez estadística, es simplemente observación. Es una observación y más o menos por ahí va la cosa, pero si mezclas papas, camotes, truenos, varias cosas que no tienen sentido, no, matemáticamente eso y científicamente no tiene validez. Pero la gente utiliza 80-20 y usamos 80-20 en estas cosas también. Entonces, lo que quiero es que ustedes vean que hay una segunda vuelta. Por lo tanto, si ustedes van a trabajar su estudio de prospectiva, en el momento de hacer el presupuesto de la fase Delphi, acuérdense que tienen que considerar 2 desayunos. Pero puede haber dos desayunos como sea necesaria, tanta vuelta como sea necesaria. No, pero 2, más o menos dos. 2, ya sí. O sea, el problema es que miren, si tú necesitas más de 2 vueltas para resolver la incertidumbre de un driver, es que posiblemente esté mal planteado ya ese driver. Entonces no es un ladrillo, sino un condominio. Hablando en términos así metafóricos. O sea, en realidad las cosas son simples. Y si la gente conoce, la gente tiene una idea bastante clara de las cosas. ¿Ya? Entonces, 2 vueltas. O sea, en el presupuesto consideren 2 desayunos. Ahora, les aseguro que en la segunda vuelta va a entrar menos gente. Va a ir menos gente. Se hace solamente de las que no han llegado a consenso. Claro, pero claro, si utilizas el mismo formato, pero bloqueas las opciones. Porque es bueno que la persona que participó en el primer ejercicio vea cuánto consenso se obtuvo en el primero. Es bueno, o sea, porque cuando tú le presentas así bloqueado, es el mismo formato, pero bloqueadas opciones.
ahí tienes una noción de cuánto consenso se obtuvo en la primera vuelta. Generalmente en una primera vuelta tú obtienes alrededor de 60 o 65, eran 2 tercios de los consensos. Te queda 1 tercio para consenso de segunda vuelta. Tampoco no es mucho. O sea, es mucho más de la mitad lo que se logra el consenso en una primera vuelta cuando está bien hecho el formato de la primera vuelta. Pero eso sí, les advierto de que puede ir menos gente. Ya, si ustedes logran que el 80% de las personas vayan, de los que participaron en la primera vuelta, dense por bien servidos. Dense por bien servidos. Pero se puede convocar a nuevos. No sería recomendable, porque ahí estás metiendo otras variables en juego. Lo ideal es que tú invites a ambos vueltas a la misma gente. A la misma gente. Ya, va a ser difícil que la gente te acepte entrar a una segunda vuelta de algo que no participó en la primera. Y entonces, ¿cuál es mi recomendación que he hecho? Si yo tengo gente que a veces me dice, oye, no participé en la primera vuelta, hermano, discúlpame, pero la segunda sí voy, me han dicho que es interesante. ¿Así? Entonces vente para que te tome la primera. Vente para que te tome la primera. Entonces, si tú quieres participar en la segunda, primero pasa por caja y da la primera. Y recién que ya diste la primera, podrás dar la segunda. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Claro. Eso es lo ideal. ¿Ya? Entonces, por eso es que es bien raro que alguien se quiera entrar a la segunda y no haya entrado a la primera. ¿Ya? Bien raro. Pero si quiere participar, oye, ese ánimo no lo puedes desperdiciar. Que dé la primera, pues. Que dé la primera. Y después va al desayuno a la segunda. Ya cuando dé la primera, le invitará pues un pan frío, aunque sea algo de la. Pero esa es la idea, o sea, no se puede ir mandando gente a la segunda, sería el paso por la primera. ¿Hay una pregunta? ¿Sí? Sí, no, con ánimo de aclarar un poco el tema, parece que hay ciertas interrogantes en cuanto usted habla de encuestas y ahí dice cuestionario, ¿no? El cuestionario es el instrumento. El instrumento. Y la encuesta es el procedimiento. Es el procedimiento. Entonces no hay contradicción en ese aspecto. No, para nosotros el formato, o sea. No, es que entonces la pregunta, sí. Si es que no puedo con la encuesta, ¿puedo optar por otro procedimiento? ¿O tiene que ser? Estamos hablando de la fase de validación. Claro. En la fase de validación nosotros tenemos 2 instrumentos, la encuesta Delphi o el Abo Correniano. Claro, de los instrumentos. El procedimiento. Ya. La encuesta es un procedimiento. Otro El instrumento es el cuestionario. ¿Ah? El instrumento es el cuestionario. Bueno, si quieres, en inglés para nosotros es tool, que es instrumento. O sea, para nosotros es instrumento. O sea, nosotros no usamos la palabra procedure. Si no usamos tool es herramienta, instrumento, o sea, instrumento, herramienta, ¿no? O sea, nosotros no usamos herramienta, usamos la palabra instrumento en español. O sea, necesariamente encuesta como procedimiento entonces. O sea, ¿a dónde quiere decir? Es decir, que además de la encuesta Delphi y del Abo Correniano, ¿hay otras más? ¿Es lo que quiere preguntar? No, esos son los instrumentos, no el procedimiento. Una vez realizado el cuestionario, me puedo valer de este instrumento y utilizar un procedimiento para llenar el cuestionario. Uno de ellos es la encuesta, otra puede ser la entrevista. No, pues es que por eso, pues, es que yo digo, para nosotros, tool, instrumento en inglés, es encuesta, entrevista, o sea, para nosotros es eso. No, es que el cuestionario es el instrumento. Y la bueno, cómo llena el cuestionario es el procedimiento. Ya, o sea, tuve que decir que tú podrías hacer que una persona lleve este formato a
hablar a un experto, sentarse y preguntarle y llenar a esa persona como una empresa. No, por eso sería, Esa es una alternativa. esa sería una alternativa. Te habla de menos de 30. Y menos de 30 pueden ser 2. Pueden ser No, 3. es que, Y ahí realizan una es entrevista. que, digamos, Y la entrevista cuando hablamos de se- menos de 30, estamos hablando de 15, 20. O sea, yo no puedo hacer un Abo Corregier pues con 4 personas. O sea, eso no tiene que ser. O sea, si la idea de llamar a expertos, ¿ya?, a lo que se conoce como apertura del a la opinión experta, es de convocar gente más o menos numerosa para que valide lo que ha hecho el grupo de trabajo. Si el grupo de trabajo son 12, lo que yo tengo que convocar es mayor de 12. Es mayor de 12. O sea, yo no diría, o sea, el ABA Corregier, que tú lo apliques a menos de 12 o de 10, pues es oye, no, pues ahí prefiero hacer un panel de expertos. Ahí prefiero sentarnos en una mesa y decir, oye, ¿ustedes qué opinan sobre esto? O sea, no, pero eso no es no, porque justamente lo que a nosotros interesa es trabajar sobre la opinión de los expertos de manera individual y no contaminada por las opiniones del resto. Decíamos, lo que queremos son opiniones individuales, digamos, individuales. Es decir, que los otros no sepan lo que tú estás contestando. Que no es anónimo, porque el operador sabe muy bien qué es lo que está contestando cada uno. O sea, nombre del participante. claro, por eso. Eso tú lo manejas. Por ejemplo, yo manejo, pues yo prefiero hacerlo sin que el participante ponga su nombre, pero yo entrego formularios prenumerados y yo sé que el 1 va a Juan, el 2 a María, el 3 a Pedro, ¿ya? Es más, la numeración la pongo en un lugar tan en la hoja que nadie se da cuenta, salvo que, entonces, ¿qué pasó? En una oportunidad, cuando hicimos el estudio de prospectiva de la educación técnica, participó un exalumno mío de prospectiva. Entonces en el Delphi, y este bandido comenzó a mirar dónde había puesto yo el número. Claro, era mi alumno con todas estas técnicas que les cuento, pues sabía, acá hay una encuesta que hay un número. Logró identificar dónde estaba el número de su formulario y lo tachó con lapicero. Pero como fue el único que hizo eso, ya era fácil saber que justamente el que estaba tachado era el él. O sea, ya, es decir, colega, las técnicas para tomar esto son variadas y eso implica ya la experiencia, ¿no? Pero lo que sí les digo es que por lo menos consigan ustedes unos 15 que participen efectivamente en el, ¿no? O sea, porque si no, no están validando nada, ¿no? Y a ustedes lo que les interesa es que el resultado de esta validación les entregue drivers que sean lo suficientemente importantes y tengan un nivel de incertidumbre adecuado para que ustedes puedan trabajar escenarios. O sea, si la encuesta Delphi se realiza mal, lo que van a obtener ustedes es una información errada para trabajar escenarios. O sea, es preferible que nos tachen los drivers acá que hagamos escenarios que son pues totalmente pues irreales. La encuesta, sí. Una pregunta, eso es ya es la sumatoria de todas las encuestas, ¿no? Esas barras rojas. No, claro, o sea, el momento para calcular esas barras rojas y bloquear, no tiene que haber tabulado la ronda 1. Sí, ya, pero usted mencionó en la clase, digamos, que podría diferenciarse un experto que no es muy experto con otro Claro. de menos experto. Así es. Dale peso. Ahí ya está determinado ya los mejores expertos. Pero es que acá, pues, alta, media, baja. Entonces, yo a estas columnas, yo las puedo ponderar.
como 1-1-1 o puedo ponderar 4-2-1. En Excel se puede hacer eso. Es decir, la columna alta vale como 4 votos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Ya, o sea, vale como 4. O sea, quiere decir, si él ha marcado alta, el voto de esa persona acá, si votó alta, vale como 4. Porque lo votó un experto. Y un experto, ¿ya? La opinión de un experto vale 4 veces la opinión de uno de experticia media o de una experticia baja. ¿Ese puntaje está para un sitio? ¿Cuál? Lo que está comentando. Es el peso que uno... Es el peso que tú le das. Tú como operador, determinas el peso. Si tú quieres trabajar 1-1-1, si tú quieres trabajar 4-2-1, si tú tabulas solamente tabulas, o sea, acá discriminas. Los que votan alta, todos los que han marcado alta acá, van para un tipo de tabulación. Todos los que han mandado media a otra tabulación y baja a otra tabulación de esta aseveración. De esta. Porque la tabulación se hace horizontal. Es afirmación por afirmación. Entonces tú ahí puedes jugar con los votos. Y tú puedes hacer 3 poblaciones. ¿Qué opinan los altamente expertos sobre esta aseveración? ¿Qué opinan los de medianamente expertos? ¿Y qué opinan los que no son expertos en ese tema? Y tú puedes comparar 3 poblaciones diferentes. Lo ideal es que los 3 piensen igual. Lo ideal. Pero si no es así, entonces lo que tú vas a considerar es la opinión de los expertos mayores, por eso le pones 4, para que pese más. Ahora, encuestas Delphi internacionales tranquilamente levantan 1000, 1500, 2000 participantes. El estudio de prospectiva de los escenarios de Latinoamérica 2030 que hicimos en el Millennium Project, participaron 1500 personas de todo el mundo. Y usamos el Delphi, el Delphi Real Time, lo hicimos. ¿Cuál es la ventaja de usar el Real Time? De que tú contestas, tú contestas esto, tus opciones, e inmediatamente no pasa la pregunta 2, sino te devuelve la pregunta 1, habiendo tabulado tu opinión y la opinión con respecto a la opinión de todos los demás que han participado. Y entonces ahí te dice, por si acaso, tú marcaste, por decir, que iba a ocurrir en el 2021, y la mayoría dice que va a ocurrir en el 2024. Entonces te dice, depende, ¿mantienes tu votación inicial del 2021 o te pliegas a lo que dice la mayoría del 2024? Entonces tú comienzas a analizar, y claro, si tú estás seguro de que es 2021, tú mantienes tu voto, si no, modificas. Y entonces ahí estás haciendo la segunda vuelta en forma, digamos, inmediata. O sea, antes de pasar a la pregunta 2, ya hiciste la segunda vuelta de la pregunta 1. ¿Me dejo entender? Y claro, uno puede entrar varias veces a la encuesta y tú puedes ver cómo ha ido cambiando los votos. O sea, hay gente que analiza las cosas y corrige sus votos. Entonces, solito el sistema va obteniendo el consenso de esa manera, ¿no? Y claro, como son encuestas largas, tú puedes quedarte a la mitad y después vuelves a entrar con tu password y vas a la parte donde te habías quedado y continúas con tu encuesta. Por eso es que estamos hablando de un software especializado cuyo uso cuesta pues $30,000, ¿no? No es una cosa tan simple. ¿Sí? ¿Podría explicar un poco más sobre el rango? Claro, el rango depende de lo que ustedes consideren es el cambio en el tema que ustedes están trabajando. Existen temas que el cambio ocurre rápidamente, o sea, cada 2 años. Hay procesos que pueden tomar más tiempo, 3, 4 años. O sea, el rango depende del tema. El rango depende del tema.
Entonces, en electrónica generalmente se trabaja 2 años. En medicina se puede trabajar 4, porque a que encuentres la cura del cáncer no lo vas a hacer de un año para otro. O sea, esto te demora más o menos unos 4 años. Entonces, los rangos dependen del tema que están trabajando ustedes. ¿Ok? Listo. Entonces, el día jueves, no se olviden de traer su hojita del ejercicio, porque el día jueves nos vamos a dedicar a hacer construcción de escenarios, o esa información, o esa misma hoja. Esa hoja le sirve para hacer construcción de escenarios. Le voy a explicar cuál es la tecnología que implica hacer escenarios así, de una manera bien simple. Con movimientos. Ya, van a ver que la cosa es bien simple. Perdón, por si acaso para los que han llegado un poquito tarde, la lectura de este módulo es la lectura de Perspectiva Política de Guillermina Baena, el capítulo 4, características que debe tener un prospectivista, y es posible que el día sábado traigamos la lectura, las preguntas. Bueno, ustedes ya tienen el documento, si quieren lo imprimen, pero estoy pensando en la posibilidad de que el día sábado, para completar el horario, lo resolvemos acá mismo, cada uno con su máquina, lo que quiera, sacan su copia. ¿Dónde está? Se les ha enviado a su correo. Claro, ahora. Ya, así que si pudieran avanzar. No. Te creo. Mira, ya te. Lamentablemente